Hace más de 100 años, Venezuela disputa con Guyana, país miembro de la Comunidad del Caribe, el territorio Esequibo. En 1966, en la Asamblea General de Naciones Unidas, nació el Acuerdo de Ginebra, que consiste en el diálogo permanente hasta que ambas partes logren solucionar la controversia por la zona rica en petróleo y en minerales como el oro. Se supone que ninguno de los dos países pueden realizar actividades económicas hasta tanto lleguen a un feliz término. Pero esto le importó muy poco a Guyana. En el 2015 permitió que la transnacional estadounidense ExxonMobil explorara en la zona en reclamación, logrando descubrir grandes yacimientos de petróleo. A partir de ese momento, el tablero geopolítico se movió y se sigue moviendo con mucho más fuerza en contra de Venezuela. El asedio ahora por apropiarse del Esequibo es parte de la agenda de Estados Unidos e Inglaterra, entre otras naciones, hasta el punto que el gobierno venezolano ha denunciado el pago ilegal de la defensa de Guyana en el laudo arbitral, en una clara injerencia de una controversia que hasta ahora ha transcurrido en paz. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, elevó la disputa a la Corte Internacional de Justicia, que a finales del año pasado decidió conocer del caso en un hecho sin precedentes y fuera de sus competencias. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué intereses subyacen en este territorio que en cualquier parte del mundo sería una zona de guerra, mientras que Venezuela ha apostado por la paz y el diálogo? Esequibo, una conspiración para atacar a Venezuela. Pongamos el punto en la I. El 18 de diciembre del año 2020, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón al gobierno de Guyana y se declaró competente para validar el laudo de París de 1899. La Corte concluye que tiene jurisdicción para conocer los reclamos de Guyana en relación con la validez de la adjudicación del laudo de París de 1899 sobre la frontera entre la Guyana británica y Venezuela, así como la cuestión relacionada del arreglo definitivo sobre la disputa fronteriza entre el territorio de las partes. El acuerdo, que fue declarado como un fraude procesal, puesto que se descubrió la unanimidad y parcialidad de los jueces en contra de Venezuela, al delimitar la frontera entre Venezuela y Guyana, quien en esa época era colonia del Reino Unido. El laudo arbitral de París quedó sin efecto en 1966, cuando Venezuela y Guyana, quien adquirió su independencia del Reino Unido, firmaron el Acuerdo de Ginebra, tratado que establece la resolución del conflicto territorial de la Guyana Esequiba a través de los buenos oficios ante la ONU y sin la inmediación de un tercero en la disputa. Venezuela catalogó el fallo de la Corte Internacional de Justicia como un error incomprensible e insólito, al admitir la demanda de Guyana, siendo ilegal como lo establece el único acuerdo vigente en el diferendo territorial, el Acuerdo de Ginebra de 1966. La República Bolivariana de Venezuela repudia el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en los términos referidos, a la vez que reivindica una vez más la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y ratifica que continuará ejerciendo su justo reclamo habida cuenta del grotesco fraude que implicó el laudo arbitral de 1899 en perjuicio de su integridad territorial. Bueno, eso está ahorita en el marco de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? que está llevando adelante judicialmente ese contencioso, aun cuando Venezuela no reconoce la competencia de la Corte porque jamás firmamos el tratado o el estatuto de la Corte. Igual, extraña mucho que en el caso de Guyana, que tampoco es signatario de ese acuerdo, hoy esté admitiendo
definitivamente la competencia de la Corte. Ahora, para nosotros no le damos ese reconocimiento a ninguna sentencia que pueda ser emanada de la Corte. Y menos cuando hoy día observamos que Guyana se ha sometido a los intereses de la ExxonMobil, porque es la ExxonMobil la que está pagando esa demanda que ha introducido Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Claro, eso es una distorsión importante, eso subvierte el orden jurídico internacional. El manejo de la controversia por el Esequibo por parte de Guyana deja al desnudo una vez más el carácter guerrerista de Estados Unidos en su política de destruir la voluntad del enemigo y la capacidad para resistir por todos los medios necesarios. Algo que la doctrina militar estadounidense define como la guerra ilimitada e irregular. La controversia deja también al descubierto cómo las grandes potencias dominan el derecho internacional, donde prevalece el momento geopolítico que el mero derecho jurídico. Es decir, si bien es cierto, hay un interés económico por el Esequibo, atacar a Venezuela pareciera ser el ingrediente principal. Tras diversas búsquedas infructuosas desde 1999 de yacimientos petrolíferos por parte de Guyana, la suerte del país caribeño llegó en el año 2015, cuando de la mano de la transnacional petrolera ExxonMobil, el yacimiento Liza mostró abundantes reservas de petróleo de 1.900 metros de profundidad marina. Según estimaciones, la zona en reclamación guarda 3.200 millones de barriles de petróleo recuperables. Transnacionales como Total, Repsol y Anadarko ya obtuvieron derechos de exploración y explotación del terreno en diferentes bloques. Sin embargo, es el bloque Stabroek, explotado por ExxonMobil, que comenzó a operar a principios del 2020. La ambiciosa meta de alcanzar los 700.000 barriles de petróleo diarios para el 2025 por parte de Guyana demuestra la importancia económica y estratégica del Esequibo. El petróleo de densidad liviana y media exige menos procesos de destilación, lo que significaría una ventaja sobre el carácter pesado del petróleo venezolano. En 2011, Guyana haya firmado un comunicado oficial que es ley entre los dos, donde reconoce que esas aguas marinas y submarinas están por delimitarse de acuerdo al Acuerdo de Ginebra. En caso de aprobarse el Acuerdo de París, Venezuela económicamente se vería afectada, puesto que sería despojada de su salida al Mar Caribe y el Mar Atlántico. Pese al carácter ilegal de la explotación petrolífera, el gobierno apoyado por la Mancomunidad de Naciones está diseñando un plan institucional para gestionar los ingresos fiscales provenientes del petróleo. El plan de aislamiento por parte de Estados Unidos en el seno de las Naciones Unidas ha permitido a Guyana amplia ventaja diplomática por parte de países como el Grupo de Lima y CARICOM. Un documento del más alto nivel en Washington llegó a mis manos, donde hablan de la operación Tenaza que yo denuncié. Rodear a Venezuela con dos conflictos, Colombia y Guyana. El motivo por el cual hay tanto interés en el Esequibo es motivado a sus recursos, a su ubicación geográfica, que nos permite allí tener un meridiano que es muy favorable para el lanzamiento de cohetes, y todas las riquezas auríferas, diamantíferas, de toda índole, el coltán, el titanio, es decir, hay una cantidad de materiales estratégicos que están allí dentro de ese territorio y que resulta ser son atractivos al mundo entero hoy tan desarrollado técnicamente. Además del recurso agua y además del recurso petrolero y el gasífero que está en el frente, en la costa atlántica, frente a ese territorio llamado territorio Esequibo, zona en reclamación. Venezuela rechaza la sentencia de la Corte Internacional de Justicia por considerar, primero, que no tiene competencia para resolver el asunto territorial sobre Guyana. Y segundo, no se puede tomar una decisión favoreciendo a una de las partes, en este caso Guyana. ¿Y por qué lo decimos? Bueno,
porque Venezuela no reconoce a la Corte Internacional de Justicia. Fue Guyana quien promovió esa instancia. Y en este sentido cabe preguntarse cómo decidirá la Corte si Venezuela está en desacuerdo con ellos. El organismo internacional basa su sentencia en el Acuerdo de París firmado en 1899, que nació de una conspiración imperialista contra Venezuela para robarle su territorio, y que en 1966 Venezuela logró comprobar que fue completamente ilegal y se aprobó a espaldas de esa nación. De allí nació el Acuerdo de Ginebra, donde todo lo deben resolver ambos países a través de los buenos oficios. El afán de Washington por apoderarse de los recursos económicos de Venezuela llega al extremo de sobornar a países y organismos multilaterales para darle validez a acuerdos territoriales derogados por el mismo derecho internacional. La disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo no había dado lugar a mayores tensiones desde su firma en 1966. No fue sino hasta el año 2015 cuando la ExxonMobil, con permiso del gobierno de Guyana, anunció el descubrimiento de importantes pozos petrolíferos en la zona en disputa. En el año 2015, el expresidente de Guyana, David Granger, hace una visita en también acciones conjuntas con Estados Unidos y dice, abro cita textual, lo que ha hecho aquí hoy la Fuerza de Defensa de Guyana es un ejemplo para mostrar a nuestros inversores extranjeros directos que sus inversiones son seguras y que Guyana utilizará cada fibra de su sistema estatal, de sus fuerzas de defensa para proteger su inversión. Se refieren directamente a intereses creados de Estados Unidos en este territorio controvertido. Se refiere a la presencia de la ExxonMobil de manera ilegítima, ilegal. Que estamos en un momento en que la interpretación es geopolítica, no es exactamente jurídica. Es la concurrencia de la lucha del poder imperial contra nuestro país. Esa lucha del poder imperial que se expresó en el Tratado de Washington, pero también en el Laudo de París, mediante la visión continental americana, es ahora expresada a través de corporaciones como la ExxonMobil y sus intereses, casualmente en el Esequibo. La influencia de la ExxonMobil en el fallo de la Corte Internacional de Justicia quedó evidenciado cuando en 2016 anunciaron la suscripción de un bono de $18 millones por parte de la ExxonMobil para impulsar la demanda en la Corte Internacional de Justicia. En el año 2016 se suscribe un acuerdo entre la ExxonMobil y la República Cooperativa de Guyana sobre los ejercicios. Esto consuma lo que Venezuela venía denunciando sobre la disponibilidad unilateral de un territorio controvertido. Pero en el artículo 33, está aquí subrayado en amarillo, se señala de un bono por $18 millones. Este bono generó una gran controversia en el Parlamento guyanés sobre el uso de ese y el destino de esos recursos. Repito, por $18 millones, está contemplado y firmado así en este acuerdo. Dice aquí en inglés, dinero de la ExxonMobil para cubrir los gastos legales ante la Corte Internacional de Justicia. Exxon Money for ICJ Legal Fees. Se empieza a aclarar para qué era. Año 2016, ¿por qué traigo a colación esta referencia en el desarrollo del tiempo? En ese momento, Venezuela ya había pedido la reactivación de los buenos oficios, tal como está mandatado en el Acuerdo de Ginebra 1966, de los buenos oficios para llegar a una solución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes. Ustedes bien saben que Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para conocer
de esta controversia. Y no la ha consentido porque es nugatoria y niega la naturaleza misma del Acuerdo de Ginebra de 1966, que da por zanjado un asunto que es la nulidad del laudo de 1899 y le dice a las partes que deben llegar a un acuerdo donde prive la equidad. Bien sabemos que una decisión judicial no va a ser satisfactoria para ambas partes, no la va a regir la equidad, de tal manera que Venezuela, citado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, instrumento internacional que rige esta controversia, se ha pegado estrictamente, celosamente, al cumplimiento de cada letra en este Acuerdo de Ginebra de 1966. En el año 2016, ya Guyana venía en la historia, si ustedes revisan qué ocurre desde 1966, Guyana nunca tuvo disposición verdadera y real a la negociación. Guyana ha venido actuando de mala fe y queda demostrado con la firma de este acuerdo, queda demostrado con las declaraciones altivas, provocadoras, que amenazan la paz de la región por parte de sus más altas autoridades. Guyana no ha estado apegada a buscar mecanismos de negociación. No puede una transnacional que tiene intereses eminentemente crematísticos, financieros, económicos, interponerse por sus propios intereses en un contencioso territorial de dos países. Eso realmente, éticamente, es muy reprobable. Por lo tanto, estamos frente a una situación novísima, una situación en la cual no hay duda que Guyana termine entregando su soberanía, se sujeta a los intereses de una empresa transnacional, como es la ExxonMobil, y no admite o deja de lado su compromiso que asumió en el momento que se firma el Acuerdo de Ginebra, dejándolo de un lado. Es decir, pretendiendo traerse en una decisión de la Corte, revivir a un muerto como es el laudo arbitral de 1899, en el cual ambas partes, en su momento de la firma del Acuerdo de Ginebra, el elemento más importante era desconocer por inaplicable, etcétera, etcétera, el laudo arbitral de París de 1899. Entonces ahora la Corte pretende revivir esto. Con la instalación de bases militares en Colombia, Brasil y ahora Guyana, Estados Unidos termina de cercar militarmente a Venezuela. A pocos días de concluir, el gobierno de Donald Trump anunciaron ejercicios conjuntos entre el Comando Sur y Guyana, que fueron catalogados por Venezuela como una provocación a la estabilidad y la paz de la región. Venezuela creó el Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica con el objetivo de enviar un claro mensaje de defensa de la seguridad de la nación. Por supuesto, a Guyana no le gustó. ¿Y por qué? Porque las intenciones de pelear el territorio Esequibo van más allá de esa zona en reclamación. Especialistas alertan y coinciden que quieren quitarle a Venezuela su derecho al mar por la fachada atlántica, lo que despojaría al país de su posición estratégica geopolítica, que tanto la privilegia y que tanto sus enemigos codician. La conspiración está en marcha en virtud de que los intereses económicos y fácticos en el mundo y en las grandes potencias han generado un atractivo y sobre todo la parte estratégica, que para atacar a Venezuela es bueno para ellos tener una posición del flanco, el flanco derecho, el flanco este de Venezuela, en virtud de que entonces nos mantienen rodeados por el occidente con Colombia, por el norte tenemos allí Aruba, Curazao y Bonaire, que vienen siendo unos portaaviones pegados a nuestra costa de Falcón, y al sur con Bolsonaro allá, el loco Bolsonaro, que resulta ser que ha determinado, ¿no?, una posición servil contra Trump. Venezuela es privilegiada al ser el único país de América Latina con una fachada del Mar Caribe y el Mar Atlántico. Más allá de las riquezas naturales que posee el país, que no es de poca importancia, su ubicación convierte a Venezuela en la entrada del mundo a América Latina.
La apropiación de la Guyana Esequiba por parte del gobierno de Guyana, apoyada por Estados Unidos, despojaría a Venezuela de sus rutas marítimas internacionales y los centros políticos económicos mundiales. La movilización del Comando Sur estadounidense en la Guayana Esequiba deja en evidencia el trasfondo político estadounidense, quien, amparado bajo la doctrina Monroe, ambiciona el Esequibo con el fin de mantener el control militar y comercial en todo el Caribe. Que tengo en mis manos y voy a firmar el decreto mediante el cual se establece un nuevo territorio marítimo de la República. Forma parte de la batería de acciones legales, constitucionales, diplomáticas, políticas y de Estado para nosotros defender nuestros sagrados derechos de 200 años de República. Este decreto mediante el cual se establece el territorio para el desarrollo de la fachada atlántica venezolana, con el fin de brindar protección adecuada y salvaguardar la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela en los espacios continentales, áreas marinas interiores, limítrofes, históricas y vitales, submarinas, insulares, lacustres, fluviales, mar territorial, las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República Bolivariana de Venezuela, el suelo y subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular y marítimo, los recursos u otros elementos de interés que en ellos se encuentren o se descubran. Un hecho que fue catalogado de perturbador por el gobierno de Guyana. Cuando un imperio comienza a entrometerse a través de su estado profundo, a través de las transnacionales, de los lobbies petroleros, a formar parte de la controversia, esto representa, y así lo veo, una gran amenaza para la región, que todos los países de Latinoamérica y el Caribe deben ver, deben observar y deben presenciar, porque hoy es con Venezuela, pero mañana puede ser con cualquier país de la región. La comunidad del Caribe CARICOM está profundamente decepcionada y preocupada por el decreto y las declaraciones posteriores de Venezuela con respecto a la controversia fronteriza de ese país con Guyana, incluidas las insinuaciones de la creación de un área estratégica de desarrollo nacional denominada Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica. La comunidad del Caribe apoya plenamente el proceso judicial en curso en la Corte Internacional de Justicia, que tiene como objetivo poner fin pacífico y definitivo a la controversia de larga data entre los dos países. La CARICOM reitera en los términos más enérgicos su apoyo firme e inquebrantable para el mantenimiento y preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana. CARICOM repudia firmemente cualquier acto de agresión de Venezuela contra Guyana. Nosotros hemos ejercido soberanía permanente en nuestras aguas jurisdiccionales que no están siendo controvertidas y que no hay discusión alguna de que forman parte de los espacios geográficos de Venezuela. Bueno, precisamente cercaría a Venezuela porque le corta allí, dentro de su planificación, la salida franca del eje Orinoco-Apure hacia el Atlántico. Y precisamente violando todas las disposiciones del derecho al mar, en virtud de que está establecido de que un curso de agua del nivel y del tamaño del Orinoco, el propio río genera un frente hacia el mar. Es decir, que allí tenemos que tener bien claro de que lo que está en discusión y lo que está precisamente en pleito, en el reclamo de Venezuela, es la parte que corresponde al frente atlántico del Esequibo. El frente atlántico del Orinoco y del delta del Amacuro, del estado del Tamacuro, no debe estar en discusión en absoluto. Por eso precisamente nuestra Armada y nuestra Fuerza Armada ha mantenido un patrullaje permanente y lo continúa haciendo, sobre todo en esa zona frente a la salida de la Boca Grande del Orinoco. Con la llegada del presidente Donald Trump al poder, los lobbies petroleros que ambicionan las riquezas de Venezuela jugaron su mejor carta.
La incorporación de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos en el año 2017 fue la profundización de la confabulación para despojar a Venezuela del territorio que tanto defiende el Esequibo. La administración del saliente Donald Trump será recordada por ser el gobierno que se bastó de todos los mecanismos ilegales para destruir la cooperación bilateral entre Venezuela y Guyana en la resolución pacífica y negociada por la Guayana Esequiba. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció a la ex representante de Juan Guaidó, Vanessa Newman, quien ofreció entregar el territorio Esequibo a Guyana a cambio de apoyo político para el autoproclamado. Un proyecto para despojar a Venezuela en conchupancia, en complicidad con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno del Reino Unido, para despojar a nuestro país de nuestros recursos. Son formas novedosas, formas atípicas, que sustituyeron la guerra convencional. Venezolana, nacionalizada estadounidense, el amplio prontuario de Vanessa Newman fue la ficha clave de Washington para llevar adelante la apropiación del Esequibo por parte de Guyana a través de Juan Guaidó. Entre el año 2009 y el año 2010 trabajó en Colombia con grupos paramilitares. Participó además en la elaboración del texto de contrainsurgencia del gobierno de Colombia y participa en los think tanks del Pentágono. Es un agente del gobierno de los Estados Unidos pretendiendo representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. Un circuito internacional que hace complicidad para apoderarse, despojar de una forma grosera, vulgar, pirata de los recursos de Venezuela. Estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office, no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Vilandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo de Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Los esfuerzos para retomar el tema del Esequibo con Guyana bajo el diálogo y los buenos oficios pasan ahora por una estrategia que nace de la nueva Asamblea Nacional recién electa en Venezuela el pasado 6 de diciembre, donde por unanimidad aprobaron rechazar la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Un hecho histórico luego de 5 años de un parlamento de mayoría opositora. Ahora, ellos le dieron pie al presidente Nicolás Maduro para activar el Consejo de Defensa de la Nación, que es la máxima instancia de consulta ante un evento que pone en peligro la paz de la nación. La oposición democrática y el gobierno coinciden en defender a Venezuela y juntos irán a la ONU para que se retome en la Asamblea General el acuerdo donde todo nació, e incluso piensan llegar hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sensato, lo correcto es continuar la ruta que marca el artículo 33, amparado por el Acuerdo de Ginebra. Entonces, lo que tiene que hacer la Corte es regresar a Guyana, y quizás también el secretario general y Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas regresar, obligar a que Guyana regrese al Acuerdo de Ginebra. No entiendo cómo Naciones Unidas o el secretario general, viendo lo que está ocurriendo, deja que eso siga avanzando en la Corte. Eso tendría que regresar, obligando a Guyana, por la inaplicabilidad incluso del laudo arbitral de 1899, obligarlos a que regresen y sentarlos en la mesa para dar esta discusión o esta negociación en el marco del Acuerdo de Ginebra. La soberanía e integridad territorial de Venezuela se encuentra amenazada y también la paz y estabilidad de la región. Los intereses de transnacionales como la ExxonMobil
y los planes geopolíticos de Estados Unidos no cesarán hasta quitarle el Esequibo a Venezuela para su beneficio. La pelota está en manos del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien abrió el hueco en la ventana para que la Corte Internacional de Justicia se pronunciara sobre el caso, dando ventaja a Guyana. Ahora es Guterres quien debe responder a Venezuela la solicitud de retomar el diálogo como estaba establecido en el Acuerdo de Ginebra. Pusimos el punto en la I.